Y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Buenas tardes con todos, bienvenidos a Frecuencia Política. Hoy les acompaño en la conducción con Pavel Muñoz. Un saludo a todos y gracias por conectarse con la frecuencia de Frecuencia Política. Muchísimas gracias. Este miércoles de un Quito frío, miércoles 22 de enero, de un Quito que, insisto, se ha mostrado frío, a pesar de que hace pocos días nada más sectores, por ejemplo, como los de Tanda, Cumbayá, llegaron hasta los 29 grados centígrados. En cambio, hoy estamos abrigaditos en este que se ha mostrado como un día gris. Pero nosotros, en cambio, así el tema esté frío, así el día esté frío o gris, estamos siempre contentos de hacer Frecuencia Política con ustedes, contentos y dándole la bienvenida a María Belén Proaño, que ella ya es parte de Frecuencia Política. Ustedes la ubican claramente en el segmento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el minuto de lo llamamos, pero hemos hecho unos cambios que quiero presentarles, no cambios sino unos ajustes que quiero presentarles sobre el funcionamiento del programa. Nuestra compañera, que es la productora del programa, Paulina Enríquez, que venía haciendo la co-conducción conmigo, estará para que podamos nosotros estar mejor conectados con ustedes detrás de cámaras, si puede llamarse así, detrás de micrófonos, haciendo todo el tema de producción. ¿Qué nos permite eso? Nos permite de manera pronta y ojalá las próximas semanas. Nosotros lo vamos a abrir de manera inmediata, pero me refiero a usted. Ojalá las próximas semanas, los próximos programas, se anime a escribirnos, se anime a llamarnos. Por lo tanto, Paulina estará receptando esas inquietudes y pudiendo hacer comunicación en tiempo real por redes sociales. Lo que suele pasar en algún momento es que tenemos que esperar a que acabe Belén el programa, poner algunos tweets, pero ahora con la diligencia y el profesionalismo que tiene Paulina, estaremos más bien comunicándonos con ustedes, tuiteando en tiempo real lo que dicen nuestros invitados, y esto será una novedad. La segunda es que María Belén asume entonces la co-conducción conmigo. Contentos, María Belén viene del mundo de la economía, su especialidad son los números, los temas de desarrollo. Evidentemente, para los profesionales jóvenes con los que se hace este, programa, que lo hacemos con mucho cariño, mucho profesionalismo, vale la pena decir además, María Belén, que al ser una radio pública hemos pasado por un proceso de concurso de una idea novedosa y, ¿no es cierto?, esto le cuesta 0 recursos a la radio respecto a nosotros, porque hacemos esto evidentemente de manera gratuita. Más bien, si en algún momento la gente quisiera pautar para beneficio de esta radio y de la prefectura de Pichincha, eso es muy novedoso, muy bueno, pero los programas que Radio Pichincha Universal está teniendo todos los días a las 6 de la tarde, de 6 a 7, provienen más bien de colectivos ciudadanos, una cosa que hay que saludar, porque entonces distintos colectivos presentan distintas iniciativas y democratizamos la comunicación como se ha venido haciendo. Así que María Belén estará entonces en la co-conducción, y ya le habíamos dicho la vez anterior, el programa anterior, incorporamos un nuevo segmento. La gente que nos sigue, María Belén, tú particularmente, digamos, y tus admiradores que cada vez crecen más, son fanáticos de los números, les gusta saber qué pasa con las encuestas, y que va a ser un año político y más adelante en el tiempo claramente electoral, va a suponer que nosotros le brindemos a ustedes información sobre qué es lo que dicen las encuestas, qué pasa con la intención de votos, lo veremos más adelante, qué pasa con los principales problemas ciudadanos, alguna novedad, digamos, de cómo se transfieren votos de unas candidaturas a otras. Todo eso estará también incorporado en el segmento Datos Abiertos, que así como tenemos el segmento de ODS que se mantiene, el minuto ODS será una intervención de entre 1 y 2 minutos para que podamos ver la cifra más destacada de la semana, María Belén. Muchísimas gracias, Pavel, por tu presentación, y quiero reiterar mi saludo a toda la ciudadanía y espero que compartan con nosotros en nuestro nuevo horario todos los miércoles a las 6 de la tarde por la señal de Pichincha Universal en la 95.3 en Quito y en la 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Además, quiero recordarles a todos que nos pueden escuchar a través del sitio web de pichinchacomunicaciones.com.es y en Facebook nos pueden ver en vivo a través del Facebook de Pichincha Comunicaciones. Y no se olviden de nuestro reprise los días domingos a las 9:30 por la cuenta de Pavel Muñoz de Asambleísta. Pueden seguirnos en Twitter a través de @PavelML y @FrecuPolítica también para seguir las novedades de este programa y todas las cosas que hagamos durante esta jornada de las 6 a las 7.
Efectivamente, y ustedes verán que en algún momento no le daré María Belén, sino que le daré Belu, así le conocemos en el ambiente de confianza, en el ámbito de trabajo, y con Belu estaremos haciendo entonces esta co-conducción. Novedades importantes, recuerde usted que también a nosotros aquí le informamos qué se hace a nivel político en el total del país, pero también de manera particular qué hace la Asamblea Nacional. En este mismo momento, y por una, insisto, democratización de los roles, María Belén conducirá la entrevista con Byron Villasís. Está terminando su doctorado Byron Villasís, brillante economista y joven también él. Se graduó en la Universidad de San Francisco de Quito, fue director por largos años del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y María Belén ha preparado una interesante discusión e entrevista con él para saber qué pasa con los datos, qué pasó con la estadística en general. ¿Es bueno, es malo que haya pasado a la presidencia de la República? ¿Hay una mejor democratización de los datos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están haciendo unos cambios que llaman la atención? Están, digamos, ocultando un poco, maquillando un poco los datos, como se dice. Todo eso, María Belén, lo conversarás con Byron Villasís. Es un tema muy relevante porque estamos en el año del censo. Es el censo en el 2020 y hay muchas inquietudes que la ciudadanía y todas las personas que estamos muy relacionadas con los temas estadísticos tenemos muchas cosas que preguntarle a Byron y esperemos que hoy día sean de su agrado. Y como les decía, también les informamos novedades. Dos a destacar. El día de ayer se aprobó por unanimidad en el Pleno de la Asamblea Nacional una iniciativa trabajada también con el segmento del Minuto DS, que es muy importante. Hemos aprobado para que cada iniciativa legal que se discute en el Pleno de la Asamblea Nacional tenga una carátula, si usted quiere, y esa carátula nos va a decir si esa ley se apega o no se apega a un objetivo de desarrollo sostenible, si se apega o no se apega a un objetivo nacional de desarrollo, si cumple un vacío normativo, si cumple un mandato constitucional, si reforma una ley, qué impactos podrían verse en la aplicación de esa ley, cuáles son las poblaciones beneficiarias y, por ejemplo, si hay una carga presupuestaria donde el Estado va a dejar de recibir ingresos o va a recibir más ingresos, y si esta carga, digamos, por ejemplo, que puede ser tributaria, cae sobre la ciudadanía, cae sobre los sectores productivos. Gran noticia para el Parlamento ecuatoriano. Nos ponemos pioneros en el mundo en este sentido y fue aprobado ayer. Le agradezco, además soy el coordinador del Grupo Parlamentario por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Erradicación de la Pobreza, y como una iniciativa de ese grupo parlamentario se aprobó esta resolución. Y la segunda novedad es que en pocos minutos más, yo deberé trasladarme también al Pleno de la Asamblea Nacional, se votará el veto, el análisis del veto que hiciera el presidente de la República sobre el Código de la Democracia. ¿Qué está pasando con el Código de la Democracia? ¿Cuál va a ser el marco electoral para las elecciones del 2021? Eso también será motivo de otro programa en Frecuencia Política, María Belén. Algo que destacar y que quería profundizar es que vemos que la Agenda 2030 es algo que aglutina voluntades. Sin importar de cuál sea la bancada, es un tema que puede unir voluntades en la Asamblea, y esta importante aprobación que vamos a profundizar un poco en el Minuto ODS también nos ha permitido unir las voluntades por una votación unánime en la Asamblea Nacional, y que le va a permitir a la Asamblea también hacer seguimiento de cuánto ella, Asamblea como institución, está aportando en la consecución de esta agenda tan importante. La música, ya habrán ustedes notado que me jala a veces del rock latino y particularmente el argentino, y por lo tanto hemos escogido para esta ocasión a Los Auténticos Decadentes, banda argentina de rock alternativo y fusión, formada en 1986 por Chucho Parisi, Nito Monchesa y el francés Bernois. Sus canciones con letra modificada se cantan en los estadios de fútbol, en las hinchadas de todo el continente. Además es lindísimo cuando uno ha podido disfrutar, por ejemplo, un partido o un concierto en Argentina, la forma en la que lo viven, la forma en la que los gritan. Muchas de estas cosas son canciones modificadas de Los Auténticos Decadentes. Ha recibido el apoyo de grandes figuras como Luca Prodan, David Birne, Manu Chao, Andrés Calamaro, Julieta Venegas, Capanga, Fito Páez, entre muchos otros. Esta ocasión disfrutamos y compartimos con ustedes No me importa el dinero. Muchas gracias. Cada año miles de toneladas de basura llegan a los océanos, trayendo consigo graves problemas ambientales en el ecosistema marino, poniendo en riesgo la supervivencia de las especies. Cada semana en este programa te mostraremos diversos consejos para convertirte en un consumidor responsable, amigable con el ambiente y así disminuir nuestra huella ecológica. En Quito se recogen diariamente 2.000 toneladas de residuos. Con esta cantidad de desechos podríamos llenar el Estadio Olímpico Atahualpa en tan solo 2 meses. El 24% de estos residuos corresponden a materiales potencialmente reciclables.
Sin embargo, solo 1 de cada 100 hogares los separa y entrega a recicladores. ¿Cómo podemos hacer para tener un manejo adecuado de nuestros desechos? Seguramente habrás escuchado sobre las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar. Esta frase debe convertirse en una práctica cotidiana de tu rutina. Para reducir, no utilices productos de un solo uso, como por ejemplo sorbetes, fundas, entre otros. Lleva contigo envases donde colocar bebidas y comida, así reducirás tu uso de materiales desechables. Para reutilizar, toma en cuenta que todo lo que llegue a tus manos debes darle el mayor uso posible antes de decidir descartarlo. Finalmente, para reciclar, lo más importante es separar adecuadamente los desechos en casa. Instala 3 tachos, uno para desechos orgánicos, otro para desechos potencialmente reciclables y otro para desechos no reciclables. ¿Cómo podemos saber qué se considera potencialmente reciclable? Los desechos potencialmente reciclables incluyen plástico, vidrio, papel y electrodomésticos. Separa y entrega estos materiales a los recicladores. Ellos les darán una segunda vida. Como puedes ver, la buena gestión de los desechos permite alargar la vida de los materiales, para así disminuir al máximo los residuos que generamos. No te pierdas la próxima semana un nuevo capítulo de Nuestra Huella, donde te enseñaremos dónde dejar tus materiales reciclables en la ciudad de Quito. ¡Te esperamos! Nuestro consumo de productos hechos a base de materias primas como la madera y el petróleo ha traído consigo graves problemas ambientales como la sobreexplotación, la contaminación y la mala disposición de los desechos. En Pichincha Universal TV te daremos cada semana consejos para que te conviertas en un consumidor responsable y amigable con el ambiente. En la ciudad de Quito, gran cantidad de gente se moviliza en vehículos particulares. Es muy común ver filas y filas de autos con una sola persona, lo que genera tráfico y una gran cantidad de emisiones de gases contaminantes. Podemos destacar que el 52% de la contaminación del aire a causa del dióxido de carbono es producto de las emisiones generadas por nuestro transporte. ¿Qué podemos hacer para movilizarnos de una manera más sostenible? Si viajas en vehículo particular, organiza viajes con más personas. Cumple con el calendario de mantenimiento de tu vehículo. De esta manera, aseguras que las emisiones de gases contaminantes no superen el límite permitido. Cuando nuestros demás... Aquí por Radio Pichincha Universal. Dialogando con tendremos como invitado a Byron Villasís. Byron es analista e investigador de la Universidad de California en Berkeley. Estudia economía política, estadística pública y demografía. Es editorialista del Telégrafo y El Universo, fundador del Observatorio Latinoamericano de Censos y fue director del INEC en el periodo 2007-2012. Profesor de varias universidades del país y de la Universidad de California en Berkeley. Pero antes les invito a escuchar el editorial de Pavel Muñoz. Los hechos y la actualidad a través de la opinión y el análisis en Frecuencia Política. El editorial de Pavel Muñoz. ¿Qué perdió el país en estos 3 años? Esta es la pregunta que nos hacemos la mayoría de los ecuatorianos. ¿Qué perdimos con este desgobierno? La respuesta puede enfocarse desde lo macro, pero también desde los casos concretos. Si hacemos la entrada por los casos, la imagen que mejor describe lo que está pasando, lo que vivimos, es en el hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala. Ratas paseándose por las instalaciones del hospital nos dejan ver el desprecio por lo público, el deterioro de los servicios sociales, el abandono del Estado o los defectos de la austeridad. Este mismo hospital había recibido una acreditación internacional años atrás, pero hoy están tan desubicados que las ratas pasean por los corredores. Otro ejemplo concreto puede verse en las cifras de empleo. Al conocer los últimos datos oficiales sobre el sistema laboral, salta a la vista la pérdida de empleos adecuados y el aumento del subempleo. Se ha despedido a muchas personas del empleo público que no han podido conseguir un trabajo adecuado en el mundo privado.
Muchos han debido ir al desempleo o engrosar las cifras del subempleo y la precarización laboral. El famoso efecto de la uberización. El empleo adecuado ha caído 1,8 puntos porcentuales en un año, es decir, un aproximado de 116,000 personas perdieron un buen empleo. Finalmente, a pesar de que hay otros muchos ejemplos, están la pobreza y la desigualdad. Entre diciembre de 2017 y diciembre de 2019 han aumentado la desigualdad y la pobreza. Esta última crece en 3,5 puntos porcentuales. Una diferencia que sí es estadísticamente significativa y supone que 723,600 personas cayeron en la pobreza, cuando en los años de la Revolución Ciudadana fue lo contrario, más de 1,5 millones de ecuatorianos salieron de la pobreza. Puesto en otras palabras, este gobierno hizo que la mitad de las personas que salieron de la pobreza en la Revolución Ciudadana regresen a ella. Ahora bien, si nuestra respuesta a lo que perdió el país es macro, podemos afirmar que el país perdió rumbo, perdió futuro. Y esto es realmente lamentable, pues implica que los ecuatorianos perdimos esperanza en un futuro mejor. No creemos que las cosas mejoren en el corto plazo. Las últimas encuestas nos dicen que cerca del 60% de los ecuatorianos dicen que, luego del desempleo y la inseguridad, la pérdida de rumbo del país es uno de los problemas peores que enfrentamos. Es evidente que este gobierno no logrará revertir ese pesimismo, pero sería muy grave que cometamos un error ciudadano si sucumbimos a la depresión. Mientras el odio es la guía de algunos, nosotros debemos recuperar la esperanza, el amor por el país y también recuperar un proyecto del Ecuador que nos merecemos. Este es el editorial de Frecuencia Política. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina. En Frecuencia Política, la entrevista de la semana. Bueno, como les habíamos anunciado, está con nosotros Byron Villasís. Byron fue director ejecutivo del INE, que estuve revisando un poquito tu hoja de vida antes de la entrevista. Primero, gracias por ser mi primer invitado en Frecuencia Política, ahora que estoy en la co-conducción con Pavel. Y para mí fue una sorpresa, calculando que más o menos tú fuiste director ejecutivo a los 28 años. 27, sí. Es más. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo fue para ti asumir una responsabilidad tan grande siendo tan joven? Qué buena pregunta. Primero, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, María Belén, a Pavel, a la radio y a la gente que nos escucha. Bueno, un reto súper interesante. Yo había empezado desde muy pequeño en temas de estadística y en temas de encuesta. Mi primer trabajo fue de encuestador, literalmente a los 16 años. Y desde ahí empecé a tener interés en los temas de información de opinión pública, en temas de estadística, en temas de, sobre todo, estadística pública. Luego pasé al sector privado, empecé a crecer en una empresa de opinión pública y empecé a relacionarme más un poquito en el tema académico mientras hacía mi maestría. Y bueno, luego se dio la oportunidad, hubo una terna que el presidente Correa escogió en el 2007 y empecé ese proceso que fue obviamente enriquecedor completamente. Uno tiene una idea muy distinta de lo que es el sector público cuando está fuera, y cuando está dentro entiende la complejidad, la capacidad que tiene el recurso humano, pero también lo delicado y lo sensible que significa administrar la cosa pública. Entonces fue obviamente una experiencia que le cambia a cualquiera la vida y que a mí me permitió tener una perspectiva mucho más amplia de cómo cuidar esa información y cómo proteger la institucionalización de la estadística. Realmente para mí, y creo que para muchos de los jóvenes que nos están escuchando, es un poco inspirador ver cómo tú puedes asumir riesgos que cuando uno es joven como que no se la cree. Más bien, a mí lo que quería preguntarte es cómo tú te sentiste y dijiste, yo estoy preparado para este puesto. Bueno, no era nuevo para mí el proceso de estadística pública. Como comentaba, yo había trabajado desde muy pequeño en los temas de opinión pública, de investigación. Y también había un tema de reflexión generacional de lo que significa enfrentar el sector público. En los años 90 era muy común que el primer trabajo de los jóvenes en el sector urbano era trabajar en un banco. Ese era el trabajo más típico si es que analiza uno la moda en términos estadísticos. Luego, esta ola de refortalecimiento del sistema público permitió que muchos jóvenes tengamos oportunidad en su momento de trabajar en el sector público. Entonces, no solo que significa un reto en ese momento, sino que
dignifica el momento político en el que tú estás. Totalmente. Porque una cosa es trabajar cuando existe un debilitamiento institucional y otra cosa es trabajar cuando existe una coordinación, cuando existe un respaldo y cuando existe un proceso en el cual te sientes orgulloso de trabajar en el sector público. Desafortunadamente, nuestros políticos y sobre todo la élite conservadora del país ha hecho que sistemáticamente se debilite y se desprestigie lo público. Y es en ese momento más bien se viró la moneda y permitió que mucha gente de hecho sienta orgullo de trabajar en lo público y también se dé cuenta que es muy complicado porque este proceso de deslegitimar lo público pasaba por el hecho de decir que es muy fácil, que la gente en el sector público es muy vaga, que el ritmo es lento del trabajo, que es súper lenta, que la gente no quiere trabajar. Pero luego cuando conoces y cuando te comprometes con estos procesos que son institucionales y a la vez son organizacionales, te das cuenta que en el sector público existe gente que no puede prepararse si no es en el sector público. Es gente muy especializada, es gente con alto perfil profesional que no puede inclusive a veces demostrar su conocimiento fuera del sector público y por eso hay que protegerlo, porque si tú inviertes en un servidor público es muy difícil encontrar una persona con el mismo perfil. Entonces te das cuenta que es otro arte, es otro mundo y te das cuenta que no es que se puede reemplazar fácilmente, peor eliminarlo, sino que se debe complementar para que exista un proceso de desarrollo complementario. Ya que tú topas el tema justamente de la desinstitucionalización, la experiencia en la Oficina de Estadística durante la última década se podría decir que hubo un proceso de fortalecimiento de la Oficina de Estadística del Ecuador. Inclusive hubo un decreto que le designa al INEC como el que coordina a todas las entidades públicas en la producción estadística, entonces estaba dando una relevancia importante a la oficina. Sin embargo, desde el gobierno del presidente Lenín Moreno, nosotros vemos que han existido 5 directores en el INEC en 2 años y medio. Es casi como si hubieran cambiado de director cada 5 meses, entre titulares y encargados. Inclusive podríamos tratar el tema del encargo. ¿Cómo tú crees que a puertas de un censo que se va a dar en el 2020 afecta la institucionalidad del ente rector de la estadística y de las capacidades institucionales de una oficina tan importante? Sí, yo creo que tocas un tema muy importante que es en términos estructurales de la función pública. Independientemente de qué visión ideológica tú tengas frente a la administración estatal, hay un factor que determina que la institucionalidad, inclusive el desarrollo propio de un país, funcione, que exista estabilidad, que exista el espacio en el cual las familias del sector productivo, el sector público, tenga espacio para planificar. Para poder planificar, tú necesitas de estabilidad. Entonces, si es que tú tienes alta variabilidad y alta inestabilidad, inclusive en las personas que están administrando una organización, por más buena fe que le tengas, los procesos no van a marchar en la forma que deberían marchar. Entonces, sí, desafortunadamente creo que una de las cosas que debe propender cualquier organización es que tenga primero claro un norte administrativo, un norte conceptual y que tenga estabilidad, porque si es que no existe estabilidad en las autoridades, no sabes si el proyecto que estás pensando para los próximos 6 meses va a ser el mismo, si es que le van a dar importancia a tal encuesta, si es que le van a dar importancia a determinado cuerpo legal. Entonces, se deslegitima e inclusive desmotiva a las personas que están en el sector público a tener un proyecto de largo plazo. Y eso es muy grave porque en el sector público el 90% del esfuerzo que tú haces es pensando en el largo plazo. Entonces, sí, tienes un proceso inestable, debilitas a la propia gestión pública. ¿Y tú crees que eso ya se está sintiendo? Porque uno cuando piensa en el censo 2020, uno piensa que ya la institución, inclusive la ciudadanía, ya debería estar empapada de un proceso tan importante como el censo. Es un proceso que tiene mucho costo, pero además también tiene una relevancia para el país en términos de cómo se va a planificar la política pública después de sacar estas estadísticas que son tan importantes. Sin embargo, yo como ciudadana no he visto mucha información respecto del censo y no sé si tú consideras que ya debería ser un momento en el que la ciudadanía debería estar empapada mucho de estos temas. Hay tiempo todavía y yo creo que ya debería empezar a existir un poquito más de discusión. He intentado inclusive tratar de motivar eso para que exista más difusión respecto a lo que se debería estar discutiendo. Yo creo de todas formas que el INEC todavía tiene tiempo para poder posicionar esta idea porque hay un énfasis y una sugerencia que inclusive me atrevo a realizarla con mucho respeto al instituto, es enfatizar la idea de que el operativo censal es un ejercicio cívico.
tú puedes posicionar un mensaje de ese nivel a una desagregación territorial en varios meses, no lo puedes hacer en pocas semanas, así que yo considero que si es que se planifica realizar el censo en noviembre, todavía lo pueden hacer, pero enfatizando que este es un proceso cívico, es un proceso participativo, todos tenemos que apoyar al censo, pero tiene que pasar también por un proceso de legitimación. Ese proceso de legitimación es que se discuta abiertamente las preguntas, que no le tengamos miedo a recibir críticas, porque ese es un tema también que al parecer en Ecuador últimamente se le ha ganado como una especie de recelo o hasta miedo de que cuando uno critica una posición, poco más está en un bando. Es un tema cultural también, ¿no? Sí, pero creo que es algo que tenemos que superar. Desafortunadamente no está insertado en la sociedad entender que cuando uno critica está proponiendo una idea para mejorar, no está necesariamente tratando de atacar o tratando de deslegitimar al... Exacto, entonces el censo es precisamente un espacio en el cual la gente tiene el derecho y además el deber de discutir qué se tiene que preguntar, porque si es que se omite alguna cuestión o alguna pregunta relevante, no vamos a poderlo mejorar el próximo año, vamos a tener que esperar 10 años. Eso sin contar con problemas políticos que podría acarrear y no se diga en el sentido técnico. Entonces yo más bien le veo un sentido de oportunidad para que se permita generar un sentido cívico, pero siempre y cuando sea en coordinación y en discusión con la sociedad en general. Este proceso de socialización, que todavía puede ser, como tú dices, estamos a tiempo de comenzar a construir, podría evitar errores en el mismo proceso del censo, que es más o menos lo que tú nos has advertido con la publicación que hiciste respecto de la pregunta de autoidentificación étnica. No sé si nos puedes explicar, para que todos entendamos un poco mejor, cuál es el problema en la pregunta de autoidentificación étnica. Para quienes nos escuchan, en el censo hay una pregunta en la que el ciudadano debe responder a qué etnia se autoidentifica o se relaciona más. Las respuestas comúnmente estaban en el tema de blanco, mestizo, indígena, afroecuatoriano, Montubio. Entiendo que van a poner la categoría de cholo esta vez y otros. Exactamente. Pero hay una discrepancia en este momento que tú nos has advertido a través de tu editorial en El Universo. Así es. Básicamente se trata de recordar que una de las preguntas más sensibles que tiene el censo es que te permite autoidentificarte étnicamente. Aquí hay primero que hacer una acotación. Esta no es una identificación racial. Recordemos, por favor, que el debate racial sobre seres humanos ya se superó en los años 70. Esto es una autoidentificación étnica. Se refiere a que te autodefinas de acuerdo a tus prácticas culturales, a tus valores, a tus costumbres. Entonces no tiene nada que ver con tu apariencia física, tiene que ver con el proceso cultural que tú has llevado a lo largo de tu vida y que te permite autoidentificarte. Muchas personas se autoidentifican como indígenas, como afroecuatorianos, como mestizos, como montubios o como blancos o como lo que consideren. Lo importante aquí es entender primero que no es una identificación racial, es una autoidentificación étnica de prácticas culturales. Ahora bien, tradicionalmente esta pregunta era así, básicamente, era muy simple. ¿Cómo te autoidentificas tú de acuerdo a tus prácticas culturales, a tus valores, a tus costumbres? Había la categoría de mestizos porque la palabra mestizo, la categoría étnica mestizo, está insertada en la construcción social del Ecuador como tal. Más del 70% de ecuatorianos, no solo en el último censo, sino en varios censos y en muchas encuestas, se autoidentifica como mestizo. No tenemos claro de dónde se les ocurrió la idea al INEC de eliminar esta categoría en los censos experimentales que realizaron en las últimas semanas. Y de ahí mi preocupación y de advertir y de respetuosamente pedir al instituto que reconsidere esta eliminación, porque el momento que tú eliminas la categoría de mestizos, estamos hablando de que 70% de esta pregunta va a tener que redistribuirse artificialmente en otras categorías. Si tú te consideras mestizo, la persona que nos está escuchando se considera mestizo y no va a encontrar esa alternativa en el censo, lo más probable que suceda son dos escenarios: o que termine inflando otra categoría artificialmente o que rechace la pregunta. Si rechaza la pregunta es un problema muy serio porque significa que puede causar problemas en la cobertura censal. Si tú tienes un ejercicio censal que no funciona, es un serio problema, porque no es como la encuesta de empleo, que si te sale mal una casa, puedes reemplazar con otra. No es como el índice de precios del consumidor, que si una tienda no te da información, reemplazas con otra. Si sale mal el censo, hay que esperar 10 años para esto. Entonces, mi llamado de atención y mi pedido respetuoso es que se reconsidere la eliminación de esta categoría, porque socialmente, culturalmente, está reconocida dentro de los ecuatorianos y así evitaríamos problemas técnicos, pero
pero sobre todo, ojalá me equivoque, esto no genere problemas también políticos. Justamente esa era mi pregunta. ¿Tú qué efectos consideras que podría haber de inflar otras categorías? ¿Qué efectos podría tener en términos, porque inclusive pueden ser en términos de decisiones de política pública que podrían estar afectando a ciertos sectores? Por supuesto, hay un efecto técnico y un efecto político. El efecto técnico es que primero vuelves incomparables series de estadísticas, y estamos hablando de décadas de series de estadísticas. Luego complicas todo el diseño de encuestas del periodo 2020-2030, es un problema súper serio porque literalmente no vas a conocer cuántos mestizos hay, así que tendrías que ajustar de alguna forma artificial. Pero luego hay un problema político más grave, porque sabemos que el Ecuador está atravesando procesos de, ¿cómo podríamos definirlo?, de radicalización, inclusive de florecimiento de sentimientos racistas y clasistas. Yo considero que siempre Ecuador ha sido clasista y racista, pero últimamente hay manifestaciones mucho más explícitas de este problema. Y eliminar esta categoría lo que va a generar más bien es una confusión y una radicalización del debate. Por ejemplo, solo cito uno de los problemas políticos que podría causar. Si es que no tenemos una pregunta legitimada de autoidentificación étnica, el valor del porcentaje de indígenas en la próxima década va a ser puesta en cuestión. Si es que va a estar puesta en cuestión cualquier proyecto, cualquier mención política, cualquier acción afirmativa, cualquier decisión de un proyecto de desarrollo o proyección local, de electoral, inclusive de proyección electoral, la gente va a decir, pero a esa cifra no le creemos porque está inflada, porque pasó lo del censo, porque bla, bla, bla. Entonces, y eso es muy difícil de recuperar porque la única forma de resarcirlo sería el 2030. Entonces, creo que van a pasar demasiadas cosas en el país entre el 2020 y 2030 como para darnos ese lujo, aparte que es un proceso esencial muy complejo y caro. Entonces, es uno de los ejemplos que causaría, desmaterializa la legitimidad de una construcción social muy poderosa como es la etnia y hace que la gente se confunda, que genere rechazo y más bien que provoque problemas. Yo creo que estamos a tiempo, pero ojalá se den cuenta del problema que podría causar. Perfecto, muchas gracias. Ahora, entrando un poco en el tema nuevamente de las oficinas de estadística, yo tengo entendido que en la comunidad internacional se manejan ciertos parámetros de oportunidad y puntualidad en la producción estadística. Son temas de buenas prácticas que están inclusive consagradas en distintos instrumentos internacionales y que las oficinas de estadística deberían propender a cumplir. Así, desde hace muchísimos tiempo, la encuesta de empleo se publicaba usualmente a las 9 de la mañana. En la última publicación de este mes, en enero, los datos de diciembre de 2019 salieron, me parece que a las 4:30 de la tarde, sin ninguna razón aparente. El INEC no nos dio ninguna explicación y salieron en una rueda de prensa en la que el ministro Madero nos decía, el ministro de Trabajo nos decía una historia, el director del INEC casi que no nos decía nada y cuando uno leía las cifras era todo lo contrario. ¿Tú a qué atribuyes este tema? Porque inclusive el boletín de prensa del Ministerio del Trabajo comparaba los datos de diciembre con los de marzo. ¿Es eso estadísticamente viable? ¿Es esto consecuencia de la adscripción de la Oficina de Estadística a la Presidencia de la República? Yo creo que sí, creo que es consecuencia de una serie de desafortunadas decisiones que tomó el instituto en los últimos años. De la noche a la mañana, por ejemplo, apareció adscrito a la presidencia sin ningún tipo de explicación, de debate. Inclusive en los analistas que son súper conservadores y que no suelen criticar sobre estos temas, se reaccionó negativamente dejando lo que es claro. Las oficinas de estadística, por recomendación mundial, este no es un invento del Ecuador, tienen que propender a tener una autonomía técnica. Tú puedes tener procesos de coordinación de programa estadístico político, eso es obvio y hasta inclusive deseable. Porque deberían responder a una planificación nacional inclusive. Por supuesto, pero de ahí a que tengas primero un proceso sin discusión, un proceso sin anticipación y un proceso en el que simplemente se decide adscribir a la función ejecutiva directamente, iba a causar este tipo de efectos. Yo llamé la atención inclusive hace un par de años de cómo de a poco se empezó a informalizar, por así decirlo, a volver bastante informal la forma en la cual se trataba la presentación de datos de empleo. Los datos de empleo son tan delicados que tiene que presentarlo el Instituto de Estadística. Normalmente se realizaba a una hora, que era el 11º día laborable a las 9 de la mañana, y de pronto empezaron a hacer ruedas de prensa en el Palacio Presidencial.
cosa que obviamente ya está enviando un mensaje mucho más político, no tiene nada que ver con cuestiones técnicas, peor estadísticas, pero ya posicionaba esta idea. Esto sucedió como hace 1 año y medio. Luego vino el tema de la adscripción y ahora resulta que ni siquiera se presenta en el horario que debía hacer. Te cuento inclusive una anécdota de dónde sale este tema, porque yo he recibido consultas de varios periodistas a nivel nacional que inclusive me llamó la atención, me decían, estoy buscando en algún lugar el reglamento donde dice que tiene que presentarse a las 9 de la mañana. Yo les decía, yo creo que es probable encontrar porque hay algunos manuales que construimos en el 2011, para ser exactos, pero esto más allá de una normatividad o una legalidad, era un capital institucional. Uno de los grandes funcionarios técnicos que tenía el INEC y que en paz descanse se llamaba Galo Arias. Cuando yo llegué en el 2007, inclusive Galo, que ya tenía varias décadas en el instituto, recuerdo que siempre enfatizaba el hecho de que uno de los capitales institucionales que tiene el INEC es respetar el horario de publicación, que sea el 11º día laborable, lo mismo para el tema de las estadísticas de precios y que religiosamente a las 9 de la mañana se presente esa información. ¿Por qué? Y mucha gente dirá, pero es una exageración, que sea 9:15, que sea a las 5, ¿cuál es la diferencia? El problema es que un desfase en la presentación de los datos tan delicados permite que se construyan narrativas políticas, que otros actores vengan y construyan el discurso de acuerdo a los intereses políticos, no solo de este gobierno, sino de cualquier gobierno. Te tienta, te provoca que se informalice la utilización, la interpretación y crea narrativas, crea un diseño de que el mundo está de acuerdo a quien está presentando las estadísticas. Y eso es precisamente lo que tiene que evitar. Esa es una de las funciones básicas que tiene que evitar un instituto de estadística, mostrar el número de la forma más autónoma, aislada, objetiva que se pueda. Entonces, cuando se pierde este tipo de informalidad, mucha gente dirá es una exageración, pero de a poco se va perdiendo aquellas cosas que construyen una institución, que generan una credibilidad, una legitimidad. Por lo tanto, puede que algunos consideren que es un tema menor, pero si es que están aceptando eso, si es que están tolerando eso, quiere decir que de a poco van a empezar a tolerar otro tipo de informalidades que ojalá no lleve a casos de explícita intervención. Y puede suceder en cualquier periodo, pero yo espero que más personas reaccionen, sobre todo aquellos técnicos que están a cargo de esto, que se den cuenta que son capitales institucionales que se tienen que cuidar. Las personas son pasajeras, pero las huellas que están dejando en una organización van a ser para siempre. Así que por favor recuerden el trabajo y la responsabilidad que tienen en sus hombros. No están en un trabajo normal, están en un trabajo público y lo público tiene que ser una respuesta y una responsabilidad frente al país. No están respondiendo a un jefe, están respondiéndole a un país. ¿Y qué rol juega la estadística o la oficina de estadística cuando se permite o se valida un mensaje técnicamente incorrecto? Porque comparar las cifras de diciembre del 2019 con marzo del 2019 no está bien. Es decir, son 2 momentos en el año estacionales diferentes. Las características de los meses de diciembre son muy distintas a los del mes de marzo. Probablemente para crear un discurso político era lo adecuado o lo que les salió mejor, pero técnicamente esa comparación no tendría sentido. No tiene sentido, pero a ver, ahí hay un tema también que se puede hacer un poquito más sutil. El instituto, como recomendación internacional, como acuerdos regionales, inclusive a nivel mundial, tiene el rol de presentar la estadística. Si tú tienes la capacidad, o mejor dicho, la oportunidad de permitir mejorar la explicación frente al público, en buena hora. Pero de ahí a empezar a tener una evaluación y una interpretación política, el instituto no tiene por qué entrar en ese rol. Para eso tienes ministros, para eso tienes voceros, para eso deberías tener personas que están observando las estadísticas y opinando respecto a ellas. Entonces, la sugerencia es básicamente que tú presentes el dato. Si es que simplemente se presenta el dato y tienen la oportunidad de explicar metodológicamente, en buena hora, pero de ahí a que se realicen interpretaciones, vas a caer en procesos en los cuales te va a terminar rebotando a ti mismo, que termina deslegitimando el trabajo que tú estás haciendo, porque la persona menos intuitiva te va a decir, ¿cómo es posible que usted, que es el responsable de producir una estadística, también me está diciendo que el mundo es lindo o que el mundo es horrible? Entonces hay que recordarles que su rol básicamente es el de proteger esa calidad de esa información y por supuesto que pueden haber interpretaciones políticas, pero eso le corresponde a los actores políticos. Y para ir un poco cerrando, porque el tiempo se nos vuela, ¿cuál es tu criterio sobre las cifras de empleo? ¿Qué realidad económica estamos viendo que se está pintando para el Ecuador en el 2020 cuando vemos que el empleo adecuado está cayendo y el aumento del subempleo
desempleo es evidente. Ya finalmente salió una diferencia estadísticamente significativa. Yo a veces conversaba con mis ex colegas del INEC, porque también trabajé en el INEC, de que me parecía raro que las estadísticas, que estas diferencias entre trimestres o entre interanuales sigan sin ser estadísticamente significativas, porque la realidad económica, la que vive la gente, la que vive las personas que nos están escuchando, los que ven que su amiga, su prima, su hermana se quedó sin trabajo, no se veían reflejadas todavía en la estadística. Sí, eso se debe a un problema también que sucedió en el 2014 y luego se intentó refaccionar en el 2016. El tratamiento de las cifras del mercado laboral en el Ecuador no tiene que concentrarse en el desempleo, tiene que concentrarse en el subempleo. El subempleo tradicionalmente a nivel mundial se lo subclasifica como subempleo por hora, subempleo por características profesionales, subempleo por ingreso, etcétera. Pero solamente para explicarles a nuestros oyentes, la categoría de desempleo es aquella persona que no trabaja y no está haciendo nada más, o sea, se quedó sin trabajar, tiene el deseo de trabajar, pero no está trabajando. Y está buscando. Entonces, y está buscando trabajo. Pero si nos ponemos a pensar en la realidad ecuatoriana, ¿quién se puede dar el lujo de no seguir haciendo alguna actividad? Entonces, si esa persona que no tiene trabajo, está buscando un trabajo, pero se puso a vender sándwiches en la esquina de su casa, esa persona ya es un subempleado, no un desempleado. Subempleo, exactamente. El problema es que ya la cifra de desempleo como tal, desempleo puro y duro en el Ecuador, es estructural. Si tú analizas y sacas el perfil de las personas que están en esta categoría, son personas que tienen desafortunadamente algunas características socioculturales, temas étnicos y sobre todo temas rurales. Entonces, llevar al debate de las cuestiones macroeconómicas, e inclusive llama la atención que instituciones supuestamente serias como el FMI utilicen el desempleo como un mecanismo de evaluación de políticas, causa gracia, porque obviamente cualquier economista medianamente sensato en el país, inclusive cualquier persona medianamente enterada de lo que pasa en el país, se da cuenta que el desempleo no está dando una lectura de lo que sucede en el mercado laboral. Para analizar el mercado laboral hay que utilizar el subempleo. Hay ciertas universidades como la Central que creó un índice de precariedad. Hay otras universidades que están analizando subcategorías y es lo obvio, es lo predecible. Así que el debate se centra en el tema del desempleo como organizaciones como la del FMI, sinceramente causa gracia y provoca más bien mucha indignación porque significa que simplemente no están evaluando de forma concreta lo que en realidad está pasando en el Ecuador. Y un poco para tratar de ser propositivos, no sé si te voy a poner en problemas con esta pregunta, ¿qué hacemos con el subempleo? ¿Cuáles son las opciones que tiene el Ecuador desde tu perspectiva como economista para resolver el problema del empleo? A ver, yo creía, te voy a ser súper honesto, hasta el año 2015 más o menos, que el gran problema del Ecuador es el tema de la formalidad, de la informalidad, que si tú propendes a crear procesos de formalización del mercado laboral, vas a reducir el problema que tienes con el subempleo. Luego de analizar bastantes años de estos datos, me he dado cuenta que hay una hipótesis a la cual no le estamos prestando mucha atención. Pido disculpas porque es un poco técnico, pero creo que vale la pena mencionarlo. En realidad, la informalidad es muy conveniente para las multinacionales y para grandes empresas, porque a través de canales de informalidad, de la persona que está vendiendo un producto de segunda mano, inclusive productos de primera mano, pero que están cerca de caducar, comestibles o inclusive productos que son importados, en esquinas o en canales informales, les conviene a las grandes empresas. Estoy hablando exclusivamente de corporaciones especialmente multinacionales. ¿Por qué les conviene? Porque se liberan de un stock que no han podido liberar a través de canales formales. Entonces yo creía en la buena voluntad, creía que esto se puede mejorar si es que todos, inclusive el sector privado y el gran sector privado, tenía interés en reducir los niveles de informalidad. Pero he venido investigando de forma sistemática y analizando inclusive mucha información estadística y me he dado cuenta que hay una intención explícita para que estos canales se mantengan. Entonces creo que hay que dejar de castigar al empleado o inclusive al Estado haciéndolo responsable de este problema y regresar a mirar el rol que están jugando las grandes empresas en incentivar estos canales informales de distribución de productos. Yo sé que es un poquito complicado y amerita una discusión mucho más profunda, pero creo que el gran problema del subempleo en el Ecuador necesita ser tratado en conjunto con el tema de la informalidad, y en el tema de informalidad tenemos que ser un poquito menos ingenuos y empezar a sospechar por qué grandes empresas tienden a facilitar el proceso de distribución de productos fomentando el comercio informal.
En el mismo sentido de la informalidad, ¿qué tú crees de estas aplicaciones como Uber Eats, Globo? También son de alguna manera, si bien son una opción para esas personas que no encuentran trabajo, también son una fuente de informalidad, porque son personas que no guardan ninguna relación laboral con la empresa con la que están trabajando. Sí. Es más, ellos tienen que poner su propio sistema de transporte, si es que no es en bicicleta, en moto, caminando, pero tienen que entregar el producto y no tienen ni siquiera, asumo yo, afiliación a la seguridad social. Precarizan el empleo y fomentan que existan incentivos para debilitar la relación que tienes que tener con un patrón en términos laborales. Sí, es cierto que generan un incremento en temas de opciones laborales para las personas que no tienen trabajo, generan algún tipo de reactivación de consumo, especialmente en el sector servicios y de restaurantes y alimentos, pero tienes que pensar en el largo plazo, cuán sostenible es ese proceso y sobre todo cuán dignificante, cuán precarizado o no es ese empleo. Entonces hay procesos de informalización y es precisamente un gran ejemplo el que tú pones sobre la mesa en el sentido de que no estás creando fuentes de empleo que sean sostenibles, que sean encadenadas a un proceso de construcción de un trabajador que esté dignificado dentro del mercado laboral. Entonces hay mucho que discutir ahí, porque no se trata de ponerse las plataformas, creo que es una innovación tecnológica positiva, y en esto insisto, hay que dejar el debate de que eres de extremista de un lado o del otro. Las plataformas tecnológicas ayudan a un proceso de circulación y sobre todo de distribución de productos. Es positivo. Lo que es negativo es la precarización de los trabajadores que están dependiendo de esas plataformas. Es positivo que tú puedas pedir un taxi desde tu teléfono. Es negativo que la persona que está trabajando para esa plataforma no esté protegida como cualquier trabajador debería estar protegido. Es positivo que tú puedas pedir comida a través de un teléfono. Es negativo que la persona que está viniendo en bicicleta no tenga un seguro para poder proteger un trabajo con el cual está llevando comida a la casa. Entonces, hay que pensar de forma integral, no solamente pensar que estamos generando empleo, sino hay que acordarse que estamos hablando de seres humanos y esos seres humanos deberían tener como mínimo un proceso de protección de derechos básicos. Muchísimas gracias, Byron. Creo que hemos abordado bastantes temas y nos quedan algunos pendientes. Hubiera querido profundizar un poquito más en las opciones laborales porque a veces nos quedamos mucho en el diagnóstico y no tanto en la propuesta. Pero espero que tengamos otros espacios en los que podamos también discutir. He disfrutado muchísimo esta entrevista. Te agradezco muchísimo por acompañarnos hoy y continuamos con la programación de Frecuencia Política.
El siguiente problema bastante fuerte también es la inseguridad que se siente. Prácticamente 66% de los entrevistados nos dijeron que la inseguridad es un problema bastante grave al que se está enfrentando nuestro país en este momento. Otro dato interesante es el estado de ánimo que los ciudadanos sienten respecto del año que estamos entrando. ¿Cómo ven a este nuevo año? ¿Lo ven como mejor que el año pasado? ¿Lo ven peor que el año pasado? Pues prácticamente el 85% de la ciudadanía nos dijo que este nuevo año 2020 estará igual de mal o peor que el 2019. Prácticamente 9 de cada 10 ciudadanos tienen un pesimismo bastante fuerte respecto de lo que se puede esperar en este 2020. Estos son los resultados que les queríamos compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esa información muy relevante que complementa justamente lo que habíamos tratado en la entrevista. El empleo es una de las preocupaciones más grandes de la ciudadanía y la credibilidad y la situación del país sigue siendo para los ciudadanos un sentimiento de muy mala o mala. Y eso es algo que los hacedores de política pública deben tomar en cuenta. Les agradezco a todos por haber seguido este programa de Frecuencia Política. Les invitamos a seguirnos en el reprise el día domingo a las 9:30 por la señal del Facebook Live de Pavel Muñoz, asambleísta, y les invitamos a mantenerse en la sintonía de Pichincha Universal. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Para precautelar la información de nuestro sitio web www.pichinchauniversal.com.es, hemos decidido mudarnos a